El día de hoy les voy a recomendar un nuevo equipo. El presupuesto de este nuevo PC ronda los 400.000 pesos chilenos. El corazón, el núcleo de este equipo es el Ryzen 3 3200G. Para saber cómo este equipo se desempeña en juegos, lo que yo les recomiendo es buscar literalmente Ryzen 3 3200G en el buscador de YouTube y así ustedes pueden tener una idea visual sobre el rendimiento que puede tener este equipo si están interesados en comprarse un PC gaming de este tipo de características. Es importante destacar que este tipo de PC está enfocado básicamente para jugar en Full HD, todo puesto en bajo a eSports. Estamos hablando de Rocket League, de League of Legends, de Overwatch, de Valorant, de CSGO. Y estos juegos los podemos correr perfectamente todo bajo en 1080 sobre 60 FPS. Hay que entender también que esta gama de equipos nos va a permitir incluso poder actualizarnos poniendo una tarjeta gráfica incluso de gama media, incluso hasta de media alta sin ningún inconveniente. Va a ser el Ryzen 3 3200G. ¿Por qué razón? Porque está a un precio relativamente contenido. Además, es un Ryzen 3 3200G y es más barato que la versión anterior, por tanto no tiene sentido irse por este, por ejemplo. También es importante que, por ejemplo, un Athlon, incluso un Athlon 3000, que si bien tienen algunos un procesador gráfico que es medianamente decente, el problema es que esos dos núcleos y 4 hilos son bastante pocos, sobre todo para los procesos que requiere Windows. E incluso en ciertos juegos que son muy CPU demandantes, incluso 4 núcleos y 4 hilos podríamos quedar a lo justo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un PC gaming de gama de entrada, si queremos ir a una puya de mayor nivel, la que yo les aconsejaría serían dos opciones. Una, que es el Ryzen 5 2400G o el Ryzen 5 3400G. En este caso está la versión de 4 núcleos 8 hilos, que sería ya un peldaño más por encima, pero el precio está un poco alto desde mi punto de vista. Yo al menos pienso que es mucho mejor pensar en un mediano plazo, comprar un Ryzen 3 3200G, guardar para una gráfica dedicada y que sea buena, y, y luego podemos cambiar el procesador. Por tanto, al menos mi recomendación de compra sería este procesador que está acá. Con respecto a la placa madre, básicamente opté por la placa de AM4 más barata que soporte nativamente Ryzen 3000. La que cumple con todas esas condiciones es esta, la MSI A320A Pro Max. Todas las versiones Max de MSI soportan nativamente Ryzen 3000, por tanto no requieres hacer actualización de BIOS. ¿Qué quiere decir? Que basta con que pongas el chip en la placa madre y ya está, no hay que hacer nada extraordinario. Y esta sería la mejor opción, al menos calidad-precio. Cuenta con dos puertos para memoria DDR4, soporta Dual Channel, el formato es microTX, tiene puertos de DVI, HDMI, aquí están los puertos de energía, soporta RAID, lo cual es un plus, tiene un puerto M2, 4 puertos SATA 3, y aquí están las otras conexiones que son básicamente el mouse, teclado y USB en general. Y aquí está la línea PCI. Aquí está la línea PCI 2.0 por 1, que es esta de acá, y 3.0 por 16, que es la grandota donde va la tarjeta gráfica. Hay que usar también que esta es una placa de gama de entrada, por tanto no hay un disipador, un heatsink aquí en las VRM. Por tanto sería un poco extraño poner una placa de gama de entrada con una de gama alta. Por tanto, yo lo máximo que le pondría a esto sería un 3600. También hay que tener en cuenta que este tipo de placas no consideran el overclock. Así que si usted se quiere meter a lo que es overclock, de tocar el procesador, a meterle las frecuencias, con esta placa no lo van a poder hacer. Esta es básicamente una que tú conectas y listo, o sea, no puedes hacer mucho más. Con respecto a aspectos importantes de esta placa madre,
podemos revisar lo siguiente, que aquí si nosotros buscamos en Google, nos va a redireccionar inmediatamente a la placa del fabricante. Podemos ver que soportan hasta 3200 MHz de las memorias RAM en las frecuencias. Soporta NVMe, que es el protocolo de transferencia de datos para las unidades de estado sólido. Y tiene algunas cosas que son medianamente interesantes, pero para todo lo demás la verdad es que soporta perfectamente nuestro procesador de gama baja. Como tercer componente, aquí este es un tema ya más o menos delicado. Un procesador que que usa los gráficos del mismo procesador, hay que asignarle al menos 2 GB de la memoria RAM. Por lo tanto, si usamos 8 GB, solamente vamos a tener 6 GB de uso libre, porque van a haber 2 GB para uso de gráficos. Y la verdad es que 8 GB ya de repente nos quedamos medio justos en algunos juegos si usamos muchas aplicaciones en paralelo. Por tanto, mi recomendación es usar siempre 2 módulos de 8 GB, y si es que se puede, usarlos a 3200 MHz. A menos los filtros que yo tomé fueron los siguientes, que fueron de 8 GB, que fueran DDR4 obviamente, que fueran para computador de torre y no de notebook, y que al menos tuvieran una frecuencia de 3000 MHz. De las opciones que yo estuve revisando, aquí había una opción de 3200 MHz, y que por cosas del solo todo, que hoy día no está funcionando bien, pero no carga la imagen. Pero si nos vamos a esta página, vamos a poder revisar qué él lo ofrece y en qué precio está. Por ejemplo, PC Express lo ofrece por 37.000 pesos en efectivo. O sea, cosas que tener en consideración. El procesador gráfico que tiene el procesador escala muy bien en la medida en que vamos aumentando las frecuencias. Por tanto, 3200 es una muy buena frecuencia, ya que vamos a tener mucha ganancia en juego sobre todo. Y es importante también que si vamos a ver una RAM, es importante que sobre todo esta latencia, el CL, sea lo más bajo posible. Cuando usamos 3200 MHz, el estándar es que esté en 16, pero si llegamos a ver una más baja, lo ideal sería ir por esa. Luego, con respecto a las fuentes de poder, aquí hay otro aspecto que es súper importante, porque la fuente de poder pienso que es el único componente en el que no puedes escatimar. O sea, no puedes ir por una fuente de 10, 20 mil pesos, o de 10 o 20, 30 dólares. Tiene que ser más o menos una fuente que esté al menos certificada, que tenga certificación 80 Plus. De hecho, la vamos a ver acá. Que al menos tenga 500 watts. Eso es lo mínimo. Y que tenga certificación 80 Plus. Esto garantiza que al menos el 20% de la potencia se va a disipar en calor, y el otro 80% se va a usar en energía eléctrica. Esto nos da una pequeña garantía de que lo que está dentro funciona. Sin embargo, no es un criterio definitivo. Hay varios criterios que uno puede usar más o menos para ver qué fuente es más o menos decente. Sin embargo, el método más óptimo es elegirlo según fabricante. Hay varios fabricantes que son medianamente decentes. Por ejemplo, está EVGA, está Corsair, está Seasonic y Codemaster, que de repente hace buenas fuentes, y son como los más importantes. Una de las mejores opciones de compra podría ser esta, que son 500 watts por 46.000 pesos chilenos. Sin embargo, por 3.000 pesos más podríamos hacer una de 600 watts. Esto es bastante más y nos da mayor ventana, incluso para poder poner tarjetas gráficas de mayor consumo. Podríamos poner incluso RX 5700 XT, que son una de las que más consumen. Y con esta fuente la verdad no habría ningún problema. Entonces, la mejor opción de compra sería no ir por la más barata, no ir por fuentes genéricas, sino una que tenga una marca más o menos reconocida, como las que mencioné antes, y que tenga certificación de 80 Plus. Por tanto, al menos yo pienso que es más inteligente ir por esta, porque te da una ventana mucho más amplia de tarjetas gráficas que uno puede colocar. Aquí está el tema de los gabinetes. Aquí hay que tener en cuenta varias formas. Primero está el
el formato de la placa madre, que es la que va a determinar en parte el gabinete que nosotros vamos a utilizar. Como vamos a usar una micro ATX, no podemos usar evidentemente una más pequeña como la mini ITX. Así que podemos usar la quizá micro ATX, ATX y Extended ATX. Evidentemente por todo ese tema del COVID, las gabinetes están demasiado caros. Y una opción, al menos para mí, que incluso pueda no ir en detrimento del funcionamiento del PC, es ir por un gabinete que al menos tenga un buen flujo de aire. ¿Cómo podemos ver eso? Primero, el número de ventiladores que te permita poner el gabinete. En segundo lugar, es si es que el panel frontal está abierto, porque hay algunos gabinetes que tienen panel frontal cerrado, y aunque tú pongas un ventilador ahí, el flujo de aire que tú puedes generar es bastante precario. Y bajo esas dos condiciones, yo elegí el siguiente gabinete. El Deeppool eChill que está ofreciendo PC Factory por 46.000 pesos chilenos. Hay que notar lo siguiente, este es un Extended ATX, es la versión más grande, tú puedes poner la placa más monstruosa que encuentres por ahí en el mercado. Y es un gabinete bastante grande, o sea, no, es bastante considerable el tamaño. Tiene vidrio templado, es de color negro, de los formatos, y este es el tamaño máximo que aguanta la tarjeta de video, o sea, aguanta básicamente todo. Y el alto del cooler también es un valor importante porque dependiendo de la solución térmica que nosotros queramos utilizar, podemos ir por un cooler y por otro. Las cajas chicas tienen el problema de que nos van a restringir mucho en el uso del cooler, así que también hay que tenerlo en cuenta. O sea, un gabinete ATX y Extended ATX, la verdad nos cura o soluciona este problema. Aquí podemos ver el peso, los puertos 2 USB 2.0, 1 3.1. Aquí están las vías. Aquí podemos ver que podemos colocar 4 SSD, perdón. Podemos colocar 2 de HDD. Este es 5 y un cuarto. Es esta bahía que está acá, que la podemos poner o lo podemos dejar como gustemos. Y claro, tiene un ventilador incluido. El ventilador es poco, pero tiene la posibilidad de poner 3 frontales, colocar uno trasero y colocar 2 arriba, y esto nos puede permitir un excelente flujo de aire para que ninguno de los componentes tenga problemas como thermal throttling. También es importante que este al menos tiene el frontal abierto, y además tiene, si no me equivoco, este modelo en particular tiene un filtro el cual impide que el polvo entre por el computador, así que nos puede ayudar en ese sentido. Aunque no tiene el PCU cover, o sea, podemos ver todo lo que está acá, y hay algunos que no les gusta ese tipo de computadores, pero bueno, ya está. Esta es una opción que pueden tomar, pero al menos yo tomaría esta opción teniendo en cuenta los criterios que mencioné antes. Y por último, es quizás uno de los aspectos más como controversiales de esta build, y es las unidades de almacenamiento. Pienso que ahora, como 2020, sobre todo como han evolucionado los requisitos en términos de velocidades de carga, que Windows 10 se esmera para hacerte la vida más difícil, es importante que al menos tengamos un SSD para tener Windows 10, porque la brecha entre un HDD y un SSD es demasiado grande como para no tenerla en cuenta. Así que el criterio que yo utilicé fue el siguiente: busqué el SSD sea M2, sea SATA, perdón, M2 SATA, o sea SSD 2.5 SATA, o sea M2 NVMe, que al menos tenga una capacidad mínima de 480 GB. Y elegí la más barata, que era una versión de Kingston. Más o menos son todos relativamente parecidos, son todos más o menos iguales. Y ahí está muy personal, porque cada uno tiene distintos usos. Si lo vas a usar para unos cuantos juegos, no sé, 3, 4, 5 juegos, incluso aunque sean medianamente pesados, con una de 500 estás de sobra. O sea, más o menos el sistema operativo te toma 120 GB, más o menos. Y el resto de aplicaciones, de usos, de
de programas con los que trabajes, de Google, más juegos, la librería de Steam, de Origin, de Blizzard. La verdad es que vamos a estar súper cubiertos con este tipo de soluciones. Así que si ya en el futuro tienen más necesidad de poner juegos, de instalar programas, de trabajar con archivos muy grandes, pueden agregarlo en el tiempo. O sea, esta configuración no les imposibilita hacer ese tipo de cosas. Y aquí está el CD que les recomiendo, que es el más barato que logré encontrar. Aquí se pueden ver las lecturas, y estas son las que se ven según lo que dice el fabricante. Es súper importante que también logren buscar algunas referencias. Yo personalmente tengo o sea, pero en una versión de 1 terabyte, y me va bastante bien. O sea, la velocidad de carga que he tenido son muy buenas, tanto cuando inicio Windows 10 o bien cuando estoy en juegos que tienen mapas muy grandes. De hecho, jugar en SSD en algunos juegos y en algunas ocasiones puede incluso mejorar el rendimiento, porque ¿qué es lo que pasa? Que dependiendo del tipo de juego, el HDD o el disco mecánico puede demorarse tanto en cargar que puede ir incluso en detrimento del rendimiento de los juegos. Por tanto, tener un SSD siempre o muchas veces es una opción bastante inteligente. Espero que esta opción les haya sido de utilidad. Aquí, o sea, creo que lo olvidé mencionar, pero estoy utilizando la herramienta de Solo Todo, la cual te muestra todos los precios en todas las tiendas oficiales que hay acá en Chile. Y casi todas son una buena opción de compra. Así que nada, yo creo que ya en el futuro voy a abrir más ventanas, ya como de gama baja, de gama media y de gama alta, teniendo en cuenta ya los presupuestos y también los precios COVID. Así que espero que el video les haya sido de ayuda. Chao, chao.